dice iniciando grabación. Perfecto. Así. Listo. Sí, sí, me parece que estás grabando ahora mismo, sí. Ahora sí estamos 100% seguras. Ya, listo, sí. Ajá, déjame por aquí las preguntas que teníamos anotaditas para retomarlas. Y bueno, iniciamos. Hola Valeria, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio y aclarando algunas inquietudes con respecto a la masturbación infantil. Hemos tenido algunos contratiempos, pero aquí estamos dispuestas, que es lo importante, y que siempre has estado con mucha disposición a participar y aclararnos todas esas inquietudes que a los padres se nos han presentado, porque es un tema que en muchas culturas es tabú, ¿no? Hablar de sexualidad, y sobre todo con nuestros hijos hay como cierto temor, y bueno, espero que tú nos puedas ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Amelie, por la invitación. Sí, la verdad que este es un tema que me gusta mucho conversar porque, bueno, como bien tú has dicho, pues sigue siendo todavía bastante como tabú, bastante prohibido, a pesar de que sucede, o sea, no deja de pasar. Y todavía entonces, aún con todo eso, no se quiere hablar de él, ¿no? Entonces, bueno, mientras más lo ocultemos, menos se normaliza. Entonces, nada, realmente el tema de la masturbación, bueno, viene dado por todo el desarrollo sexual del niño, que bueno, cuando escuchamos sexualidad e infancia en una misma oración, hay susto, ¿no? Hay alarmas. Pero no, nada que ver, realmente la sexualidad está desde el principio de la vida. Entiéndase que, bueno, la sexualidad no es solamente el acto sexual per se, ¿no? No es solamente el coito, también es todo el tema de nuestras funciones biológicas, de los cambios que tenemos como sexo, ¿sí? Como hombre, como mujer, eso también es sexualidad. Entonces, sí hay un periodo de tiempo donde se empieza todo esto del tema de la masturbación. Bueno, hay una fase exploratoria, después hay una fase donde sí hay como mayor incremento de esa actividad masturbatoria, que bueno, hay personas que se sienten más cómodas con la palabra estimulación genital, pero al final es lo mismo, ¿sí? Temas de comodidad, bueno, de que no sea tan incómodo al oído, pero realmente es lo mismo. Y algo importante es el tema de que no persigue el mismo fin que el del adulto, ¿no? El tema de la masturbación infantil es distinta al del adulto porque bien el niño está empezando a conocer su cuerpo, está empezando a sentir esas primeras sensaciones, bueno, valga la redundancia, que inician con el poder tocarse, ¿no? Entonces, fíjate cómo es diferente el tema de la sexualidad adulta o el que persigue la masturbación adulta, que es, bueno, el del placer sexual, pero que hay todo un entramado incluso en pensamiento, ¿no? Fantaseo con una persona o tengo un recuerdo de índole sexual con alguien. Entonces, hay una intencionalidad, por supuesto, también de poder mantener quizá esa sexualidad o compartirla con otra persona. Pero el niño es meramente que siente placer físico. No hay otra explicación más allá. Nada adicional. El extra Nada se de... lo ponemos los adultos, que le damos esa connotación de, wow, la sexualidad, ¿cómo es posible? Entonces, sí, Así es es. importante que hagas que marques esa diferencia. Sí, así es, exacto. Con los niños, bueno, no hay más que meramente un placer físico que, bueno, que se siente a través del tocar sus genitales, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la mayor diferencia y la que más, de hecho, de la que menos se habla, ¿no? Porque precisamente como se atribuyen este tipo de prácticas a los adultos, se piensa que es que los niños tienen algún problema o que son unos depravados o todo este tipo de calificativos que ponemos sobre estos pequeños que no tienen ni idea de toda la connotación sexual que hay detrás de la masturbación adulta, que para ellos no es más que, bueno, que se sienten bien, les gusta la sensación que tienen en el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia. Fíjate que quizás distinto al adolescente, y eso también es algo importante, que ya empieza propiamente a tener una necesidad de compartir esa sexualidad con otros, el niño es muy auto, sí, el niño es muy hacia adentro, hacia mí, sí, entonces por eso es que él, y no solamente pasa con la sexualidad, pasa con otros durante todo el desarrollo, el niño tiene como una fase muy egocéntrica, ¿no? Entonces por eso se explora a sí mismo, por eso se toca a sí mismo,
a medida que va creciendo y empieza a experimentar, por ejemplo, en esa etapa ya de la adolescencia, de la adultez, ya sí hay una necesidad de compartir la sexualidad con otra persona, pero mientras es pequeño, como el placer es solamente físico y hacia mí, entonces pues solamente se tocan a sí mismos por esa razón y nada más. Porque se siente bien únicamente y Claro. lo que continúa así. ¿A qué edad aproximadamente surge es el inicio de esta conducta? Si tiene un pico en que, bueno, ya va, porque cada vez que me descuido lo está haciendo, y cuándo comenzaría a disminuir. Sí, bueno, generalmente la fase exploratoria inicia incluso antes de los 2 años, ¿no? Hay muchos niños que, hay papás que los pueden ver, por ejemplo, que se están tocando el pene, la vulva, y entonces están allí empezando como a reconocer que tienen esas partes en su cuerpo, ¿no? Y que de paso también les produce un tipo de placer. Ahora, sí que hay tal cual como dices, hay como un pico en donde sí existe ya propiamente esa estimulación genital o esa masturbación infantil, que es a partir de los 2 años, 3 años en adelante, ¿no? Que es cuando los niños ya propiamente uno los puede ver, por ejemplo, que se frotan contra algunos objetos o aprietan muy fuerte sus piernitas. Entonces, ese tipo de actividades se ve con mayor frecuencia en esas edades, pero sí que pueden empezar a pasar antes, como dando ya es como el indicio, es como la señal de que ya va a empezar a pasar. Pero en esas edades es más frecuente por todo lo que hay detrás del tema del desarrollo de la sexualidad humana en esas edades. Por ejemplo, el niño empieza a reconocer sus genitales, empieza también a reconocer que el otro tiene genitales diferentes a él. Por ejemplo, que yo soy varón porque tengo un pene, pero la niña es niña porque tiene una vulva. Entonces empiezan como a surgir esas diferencias sexuales, de género también. O bueno, que las diferencias de género en esas edades el niño lo entiende es por las diferencias de genitales, más de cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, que eso ya viene después. Pero en esas edades, entre 3 y 4 años, bueno, entre 2 y medio, 3, 4 años, esas son las diferencias. Entonces el niño siente mucha curiosidad por el tema del cuerpo, ¿sí? Y propiamente por el tema de los genitales, porque está asociado a esas diferencias de sexo que él está empezando a conocer. Fíjate que también, ya que no está relacionado propiamente con el tema quizás de la masturbación, pero también en esas edades empiezan a surgir las dudas de dónde vienen los niños, ¿sí? De dónde vienen los bebés, Sí. cómo es que entran en la barriga, qué es lo que pasa, porque ya los niños empiezan a hacerse otro tipo de preguntas relacionadas a estos temas, porque por supuesto es parte del desarrollo, ¿no? Entonces sí, fíjate cómo hay todo hay mucho detrás de todo esto y eso es como una muestra más del desarrollo sexual en esas edades. Bastante. Me llama la atención, por supuesto, que cuando hablamos de los niños, hablamos de las diferentes etapas del desarrollo y que la sexualidad también va incluida allí y que hay un proceso que se va madurando, se va consolidando y es importante que los papás tengamos ese conocimiento, el saber iniciar ese proceso. ¿Cómo sería iniciar? ¿Cómo, por ejemplo, cómo comenzaríamos a hablar de sexualidad con un niño de 2 o 3 años, quizás menos? Claro, claro. Bueno, primero, Damián, se me olvidó responderte una de tus preguntas, que a qué edad empieza a disminuir. Eso se me olvidó responderte. Bueno, generalmente no es como que esta práctica desaparece del todo, porque también en la adolescencia, por ejemplo, se recupera, pero más en la intimidad. Pero, ¿qué es lo diferente? Que el niño, mientras más pequeño, más lo hace en público, ¿sí? Porque todavía no tiene ese sentido de pudor, no tiene esas normas sociales tan establecidas de qué yo puedo hacer en público y qué no, porque, bueno, el niño simplemente se mueve por el principio del placer, ¿no? Lo que él quiere hacer, lo hace, sea lo que sea. Entonces, en esas edades tan pequeñitos, es más común verlo en público. Cuando llegan los 6 o 7 años, quizás los niños no es que lo dejan de hacer, porque hay veces que los niños, por ejemplo, a veces los encuentran tocándose y todas estas cosas, pero lo hacen más en privado, porque ya empiezan a conocer la diferencia entre una conducta social y una conducta privada. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque el fin que tenemos que perseguir no es eliminar propiamente la masturbación, porque es algo natural, sí, es algo natural de todos los seres humanos. Claro, aunque haya quizá un tabú muy grande sobre, bueno, pero que esto nada más es los adultos, incluso los adultos
a veces sienten también como mucha culpa o todavía porque lo hacen. No es algo anormal, es algo natural. Entonces el niño de esas edades de 7, 8 años puede empezar a internalizar, o sea, hacerlo más íntimo y sí que se reduce un poco porque hay otros intereses. Fíjense que el niño en esas etapas de 3, 4 años está conociendo las diferencias de género, de sexo, o sea, hay mucho sobre el desarrollo sexual que también está como más manifiesto, esa necesidad de. Pero ya cuando él empieza a socializar, el tema de la socialización se hace muy presente a partir de los 6 años, el niño ya deja de interesarse por estas prácticas privadas, por decirlo de alguna manera, bueno, estas prácticas quizás, por ejemplo, de la masturbación, y empieza a querer hacer otras cosas, como socializar más con amigos, está como más pendiente de otras cosas, pero no es que se elimina, o sea, puede suceder, y eso es algo importante tenerlo en cuenta, puede suceder, pero sí que quizás más en lo privado, y en la adolescencia se retoma mucho más, pero sí ya propiamente en lo íntimo, o sea, no vamos a ver un adolescente, por ejemplo, masturbándose en frente del público, a menos que sea un adolescente dentro de alguna condición neurológica, ¿no? Que bueno, que ya uno sabe que eso puede suceder, ¿sí? Que una deficiencia intelectual, presentación del espectro autista y todo esto, ya es diferente. Entonces, bueno, ya ese es un temita que yo sé que también vamos a tocar ahorita, ¿sí? Por Entonces, favor, definitivamente. entonces tú me preguntabas, Cuando son, cuando están así más pequeños, pues a medida que van creciendo van desarrollando otros intereses y ya eso que le producía quizás ese placer, esa sensación de, de autorregulación en ese momento lo pueden sustituir quizás con otra actividad física y luego va en aumento, como comentas, en la adolescencia, en lo que ya allí los intereses serían otros, ¿no? Ya se busca con otros fines esa masturbación. exactamente, sí, el niño pasa, por ejemplo, de un periodo de auto, sí, de solamente yo, y donde el niño está conociendo su cuerpo, está explorándose, a un periodo que es el llamado de latencia, sí, que es donde es como si se escondieran muchas de esas conductas, porque ya el niño tiene otros intereses sociales que no necesariamente tienen que ver con relacionarse desde la sexualidad, diferente al adolescente que ya sí espera, o sea, sí tiene esas necesidades porque se acerca más a la adultez, ¿sí? Entonces, eso ya ve de cómo va es como que tiene un pico, después baja un poco, después vuelve a crecer, pero todo va variando, ¿sí? Primero se hace muy en público, después ya no se hace o se hace menos, después retoma, pero ya propiamente en lo privado. Entonces, no es que desaparece, sino que es una práctica que va cambiando su forma y, por supuesto, o sea, su presentación, los tiempos en que se hacen, los espacios y todo eso. Ahora, ¿cómo se habla de los niños con esto? Bueno, la educación sexual es un tema que se puede iniciar desde que los niños son muy bebés. La diferencia es que siendo bebés no van a entender quizás que, bueno, el pene se llama pene, que la vulva se llama vulva y nosotros no vamos a obtener una respuesta de parte de ellos, pero sí que se inicia como modo bueno, de ir haciendo esas bases para que el niño empiece también a ir reconociendo esos nombres, ¿no? Entonces, ya propiamente cuando un niño tiene 2, 3 añitos, sí que se hace más importante empezar a nombrar los genitales, las personas que pueden tocarle, pero sobre todo el tipo de caricias. Si es diferente una caricia en tu cuerpo de amistad, por ejemplo, o que, bueno, un familiar te hace una caricia en el hombro, o cómo la hace a una caricia en otras partes del cuerpo, u otro tipo de caricias, que eso sí hay que tenerlo también muy presente. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de todo eso, ¿no? De cuándo es una caricia adecuada, cuándo es una caricia que me hace sentir incómodo, qué significa incómodo, qué partes de mi cuerpo se pueden tocar, de qué manera o en qué espacios. Por ejemplo, bueno, mamá las toca cuando te baña, o sea, porque te baña y todo esto es diferente. Entonces, ese tipo de informaciones para los niños es muy clave porque los empodera y ellos también se dan cuenta quiénes sí y quiénes no. Y con el tema de la masturbación, también ir comentándole, ¿no? Yo sé que esto para ti es muy, te gusta mucho en tu cuerpo, pero sí que hay espacios para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el baño o en tu habitación, que es privado. Mientras nosotros más normalicemos el tema de la privacidad y de la masturbación, los niños también van a normalizarlo más y no van a tener que sentir esa necesidad de esconderse para hacerlo, ¿no? Porque al final es una necesidad. Entonces, si tú me cohibes y yo tengo la necesidad, yo voy a hacer lo que sea y me empiezo a tener mucha rabia
empiezo a esconderme o a hacerlo de manera desesperada porque tú llegas y me vas a ver. Entonces, mientras más se normalice, el niño también se siente claro, se siente más cómodo y puede saber que hay momentos, ¿sí? Es como, no es que desaparece, porque ese no es el fin que se persigue, o sea, el niño lo va a hacer, pero bien, no es una conducta como, ok, yo dejo todo porque es que si no lo hago ahora, después mamá va a llegar o papá va a llegar, me van a ver, me van a pegar, no lo voy a poder hacer, entonces ella empieza a condicionarse también a que es algo que hay que hacerse de forma desesperada, porque si no, entonces después no voy a tener oportunidad. Y eso es también peligroso en el sentido de que el niño no tiene oportunidad de conocer su propio cuerpo, ni de conocer esas sensaciones. Y él necesita hacerlo para cuando también crezca, tenga mayor libertad en el tema de la sexualidad. O sea, cuando sea mayor y tenga como ya esa madurez también de poder relacionarse con otros adultos de esa forma, ¿no? Entonces eso también es importante que todo inicia desde ese primer momento de vida. Claro, buenísimo que haces ese comentario porque fíjate que incluso somos adultos y muchas personas no le dan el nombre a las partes, no se atreven a decir pene, no se atreven a decir vagina, vulva, les cuesta muchísimo naturalizar lo que son los conceptos, entonces imagínate poder conversar con los niños. Cuando podemos hacerlo de una forma bastante particular, lo podemos hacer a través del juego, incluso cuando son Así es. pequeños, utilizar este material didáctico, quizás imágenes, dibujos, pictogramas, podemos señalar las zonas que están permitidas para personas, bueno, quizás externas, una caricia en la cabeza, poner la mano en el brazo y las otras zonas donde no está permitido este contacto. Entonces, esto puede ayudar muchísimo y sobre todo a nuestros niños que están dentro del espectro o con alguna otra condición. Claro, sí, sobre todo el tema de lo visual, porque es la manera en que los niños aprenden mejor, ¿no? Cuando nosotros nos vamos quizás en discursos, ellos se pierden. Los discursos tienen que ser como muy breves, con palabras muy Sí. específicas, que si van acompañados de una imagen es mucho más sencillo. Algo muy chulo es que cuando se usan los pictogramas, si hay posibilidad de tomarle una foto al niño de pie y que él pueda verse en esa foto y enseñarle a través de ahí, eso es útil porque el niño se identifica más rápido. Oh, ese soy yo. Sí, si no, se puede hacer también con una imagen de un muñequito, pero que sea parecido a él en el sentido de que es su mismo sexo, ¿no? Ah, bueno, un niño. Si es una niña, pues hago una niña. Entonces eso también es importante porque ellos les ayuda a sentirse como más identificados. Y por supuesto que lo visual para ellos es genial a la hora del aprendizaje porque aprenden mucho mejor que cuando nos sentamos a darles un discurso. Entonces, si puede ir acompañado el discurso breve y conciso con las imágenes, muchísimo mejor. Mucho mejor, podemos ver resultados más positivos. Aquí a una persona nos preguntaba qué hacer, una abuela quizás ella ya un poco mayor, con esta cultura arraigada de que bueno, no se puede hablar de eso, y reacciona de forma negativa, lo regaña, lo reprime. Esto podría traer consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué no debemos tomar esta conducta? Sí, claro, trae consecuencias y son como dos caras de una misma moneda. Una es que el niño, bueno, finalmente se reprima tanto que el hecho por ejemplo, sienta incluso rechazo hacia su propio cuerpo, ¿no? Hacia las propias partes de su cuerpo porque son negativas. Y no solamente eso, sino hacia el deseo que es humano, sí, de querer tocarse, de querer explorar. Entonces el niño, claro, va a sentir tanto rechazo y eso le produce angustia porque no puede suplir el deseo, porque va a tener un castigo. Entonces, eso es como una cara de la moneda y vemos quizás niños muy ansiosos, angustiados porque no pueden hacer esto, poco familiarizados con el tema de su cuerpo. Y la otra cara de la moneda es que, bueno, tanto se le insiste en que no, que al final se termina reforzando mucho más la conducta. Entonces, vemos al niño desesperado, escondidito en todas las partes de la casa, pues allí tocándose de manera compulsiva porque, bueno, como bien decíamos, mientras mi abuela no me vea, lo hago, pero cuando me vea, llego y me regaña. Entonces, no hay una naturalización del tema y tampoco el niño siente que lo puede hacer de una forma natural. O sea, él o no lo hace y siente mucha culpa, mucho rechazo, mucho incluso asco hacia esas partes, o bien lo hace de una manera desesperada y compulsiva porque lo necesita hacer y no le es permitido. Entonces, lo hace de manera desesperada. Entonces, y mientras más se naturalice, y yo sé que esto es complicado porque
hay un tema del tabú, ¿no? De que, bueno, mientras yo crea que no es normal, simplemente yo voy a actuar como que eso no es normal. Entonces, exacto, mientras se naturalice y se entiendan todas estas cuestiones de desarrollo, para los adultos va a ser incluso más sencillo. Yo sé que no es fácil, que no es de un día para otro, pero para eso también son estos espacios de aprendizaje donde discutimos los temas. En internet también hay mucha información. O sea, es un tema del que se está empezando a hablar más, porque se ve que a todos les pasa. O sea, si fuese que solamente a un niño le pasó, dijéramos, oye, pero ¿qué pasa con este niño? ¿Verdad? ¿Qué estará pasando? Porque un niño de todos los niños del mundo, pero es que a todos los niños del mundo les pasa. Entonces, claro, Así, si le pasa, ese es el consuelo, que si a todos nos pasa, entonces es que allá pasa algo a nivel de desarrollo. es posible que quizás, bueno, se use la masturbación como autorregulación por un momento de ansiedad que y sucede mucho en nuestros niños con alguna condición que cuando están ansiosos realizan alguna actividad que les produce placer y esto hace bajar los niveles. Entonces, sea mecerse quizás, que sea muchas a veces romperse, mover los dedos, caminar de uno a otro. Esta conducta de masturbación también puede ser resultado de ansiedad. Sí, claro, porque fíjate que se aprende tan natural como las demás. Por ejemplo, mecerse es una conducta natural, ¿sí? O sea, se mecen, es algo que sale, que emerge. Igual si caminan de un lado a otro, o sea, es algo que ellos pueden tener control. Sí, eso creo que es lo más importante, que los niños, por ejemplo, con estas conductas masturbatorias es algo suyo, o sea, es algo sobre lo que ellos tienen control porque lo hacen ellos mismos. Entonces, también se usa mucho, por ejemplo, para el tema de autorregulación, porque, bueno, primero es una manera natural de lograr la autorregulación, y segundo, porque produce tanto placer como mecerse, como caminar de un lado a otro, o sea, se generan igual esa tranquilidad, esa calma, ¿sí? O sea, estoy muy estresado, estoy liberando demasiado cortisol, pero luego esa hormona también me permite llegar, esa hormona del estrés también me da una respuesta de equilibrio si yo hago algo, y ese algo que hago es, bueno, como niño me masturbo, camino de un lado a otro, me meso, o sea, va en la misma línea de las conductas autorregulatorias. Lo que pasa es que cuando hablamos de la sexualidad, Amelis, de una vez, ay, pero ya va, no es lo mismo. Bueno, sí, no es la misma expresión de autorregulación, pero sí que tiene el mismo fin, o sea, persigue el mismo fin, que es simplemente sentirme en calma. Entonces sí, los niños lo pueden hacer, y si no han aprendido otras conductas, por ejemplo, o si no tienen a mano otras conductas y esa es la que mayor les brinda tranquilidad y calma, pues sí que la van a hacer más. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Claro, la van a repetir y a repetir porque es lo que conocen y sobre todo es lo que les genera mayor calma, ¿sí? Entonces creo que eso es importante, que también pasa mucho, por ejemplo, con los niños dentro del espectro, niños, por ejemplo, con otro tipo de condiciones dentro de la neurodiversidad, que a veces se piensa que es una conducta de ellos porque es que ellos son anormales. Y eso no es así. O sea, ellos no son ni anormales, ni es una conducta solamente de ellos, ni nada. Quizás ellos lo hacen más porque es a lo que tienen acceso más rápido, ¿sí? Y recordemos también que hay un tema de normas sociales, de conductas quizás como de privacidad o de intimidad que para ellos es más difícil internalizar. Entonces lo hacen más público a lo mejor, o sea, lo pueden hacer más público o con mayor ahínco. Instante que les provoca, pues van y lo hacen. ¿Cuál sería Sí, la mejor forma de abordar? Cuando está de pronto, estamos en un centro comercial, están abrumados por la cantidad de personas, la cantidad de ruido. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar la situación? Que no sea gritar, que no sea alarmarnos, sino ¿qué nos recomendaría? claro. Si eso llegase a pasar en público, primero, no se le puede cortar al niño lo que está haciendo en el momento porque el niño lo va a seguir haciendo. Sí, eso es algo importante y lo va a seguir haciendo porque es lo que necesita hacer. Entonces, si tenemos posibilidad de apartarnos con él a un lugar, por ejemplo, el baño, ir al carro, para que el niño pueda concluir con lo que él necesita hacer en el momento. O bien se le puede ofrecer otra actividad que redirija la conducta. Quizás lo más complicado es esto de redirigir la conducta porque un niño que necesite hacerlo en el momento lo va a hacer y va a pelear por hacerlo. Entonces, poder retirarnos con él a un espacio, poder decir, ok, yo sé que necesitas hacer esto, vamos a ir a un lugar
llevarlo a ese lugar, ok, esperar que él termine, eso también le ayuda al niño, bueno, a hacer lo que tenga que hacer, si esta es la conducta autorregulatoria que él conoce, para que pueda lograr esa calma. Entonces, sí que es importante, por ejemplo, podemos hacer, y esto inicia desde antes, ¿no? Cuando tú hablabas de Amelie, eso es muy valioso, el tema de los pictogramas, también se incluye en qué espacios, ¿no? Por ejemplo, en casa se puede hacer, por ejemplo, y hacer un dibujo de casa. En el centro comercial no, pero en el centro comercial cuando te sientas abrumado puedes hacer estas otras cosas, entonces se le dan otras opciones. Eso también es ir, bueno, enseñando al niño poco a poco, no es que vamos de una vez a evitarlo, pero sí que se le enseñan al niño que tiene otras opciones. Sí, pero no tanto por el hecho de que lo haga, sino de que, bueno, está en público y también se generan muchas incomodidades. Sabemos que siempre hay un otro allí, pues acechando o mirando a ver. Entonces eso también es incómodo para la familia, para el propio niño. Entonces, bueno, ir generando otro tipo de estrategias para que él pueda autorregularse en el público. Y si él necesita hacer esto en privado, bueno, está bien, que lo haga en privado, pero siempre sabiendo que es una conducta íntima y que nadie más puede mirarlo, por lo que ya hemos conversado, del tema de las caricias, de lo que es permitido o no que el otro haga conmigo como niño. Entonces creo que es eso, todo empieza, se inicia en casa y empiezan a iniciarse estos aprendizajes en casa, que cuando ocurre en público, bueno, sabemos ya que podemos retirarnos, que podemos redirigir la conducta, sabiendo que vamos a tener quizá una respuesta incluso de agresividad, de no, es que yo lo quiero hacer, ¿sí? Porque yo quiero aquí, ahora, ya. Entonces es Exacto. cuestión de ir poco a poco, cuando cuando una actividad se realiza muchas veces, para ellos es mucho más fácil internalizarla, ¿no? Entonces, quizás tomarlo de la mano y ven aquí, no, lo hacemos de esta forma y aquí, en este lugar, ya ellos van tomando un poco de conciencia de que, bueno, ya aquí no me lo van a Yo lo puedo permitir, hacer. pero sí lo puedo hacer. Otra cosa que también sucede mucho es que los padres y familiares, en general, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues los percibimos como, bueno, personas totalmente asexuales. No sienten, no tienen, no sienten placer, no lo vemos de verdad de esa forma y nos cuesta muchísimo. A muchas familias, pues el tema de la sexualidad definitivamente no quieren conversarlos con los hijos, aun cuando ya hayan llegado a determinada edad. Y esto es importante, hablar de ello. Sí, claro que sí, tal cual como dice, es muy común pensar que, por ejemplo, un niño con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, con dificultad intelectual, no, ellos no sienten no, nada más alejado de la verdad, porque ellos tienen un cuerpo también y tienen un desarrollo. O sea, son seres como nosotros, es biología, ¿sí? Entonces no podemos pensar que ellos no pueden sentir. O sea, creo que este es el error que más se comete y cuando empezamos a ver las conductas, entonces cuando viene la alarma de que, ay, ¿será que mi niño está viviendo estas cosas, está expuesto a este contenido? No necesariamente. Sí que puede pasar en casos, pero no necesariamente. Generalmente es que forma parte del desarrollo. Entonces, sí que es importante también, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la masturbación quizás en público o de enseñarle al niño dónde hacerlo, también generar incluso una señal no verbal si él se siente más cómodo, como, ok, me jalas la manga o me levantas el dedo, me haces algo para yo saber que tú estás necesitando estimularte porque en este momento te sientes muy abrumado. Entonces, ok, es una señal, vamos a ver qué hacemos, buscamos un espacio, generamos otra estrategia, pero algo que me permita a mí también, quizá como mamá, como, sí, generalmente son las madres las que más están conectadas con sus niños en este sentido, generar también, o sea, tener esa relación, ¿no? Y esa comunicación fluida de, ok, yo sé que en este momento te sientes así, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a buscar un espacio, yo me quedo contigo, me quedo afuera, también para ir generando ese tema de la privacidad, ¿no? Si tú necesitas hacer esto y esto es lo que tú necesitas hacer y de paso hay el espacio, bueno, está bien, pues vamos a ir allí, yo me quedo fuera y por favor cuando estés listo avísame, o sea, tratar de normalizarlo lo más que se pueda para que el niño también pueda no, naturalizar esa conducta. Fíjate que a mayor naturalización y normalización, el niño no siente que tiene que recurrir a esto de manera desesperada, sino que tiene otras estrategias, hay alguien que lo entiende, hay alguien que le ofrece un espacio para poder hacerlo y todo esto, ¿no? Valeria, ¿existe alguna señal que debería alarmarme?
algo que me indique que, bueno, ya va, algo está pasando aquí o no debo permitir esto? ¿Qué debemos reconocer los padres como que algo no va bien? Sí, por ejemplo, cuando es quizá una masturbación desmedida, y esto también es algo como muy subjetivo, ¿no? Porque hay papás que pueden decir, no, es que es una cosa desmedida, y cuando, ok, cuántas veces puede ocurrir en un día? No, bueno, ocurre 2 veces a la semana. Ah, pero entonces no es algo desmedido. Exacto, es algo como muy subjetivo, también dependiendo del mismo susto de papá y mamá, ¿no? De la misma, de ese mismo tabú de que no, si es algo descontrolado, ocurre 3 veces a la semana. Bueno, no es algo descontrolado, es algo esperado. Entonces, no es que haya un número, no es algo estadístico, pero sí que nos damos cuenta cuando, por ejemplo, bien el niño, a ver, ha dejado de hacer otras cosas por sumergirse totalmente y pasa horas dentro del tema de la autoestimulación. Entonces, es algo como muy variado, porque, ok, puede ser que no pase más nada, sino que, bueno, el niño está en ese pico alto del desarrollo donde está aburrido, está a punto de dormirse, no está haciendo nada, y bueno, no tiene las manos ocupadas y simplemente está sintiendo que quiere hacer eso en el momento. Eso es diferente porque el niño no está haciendo nada, él no quiere, o sea, está viendo la televisión, se va a dormir o bueno, se mete en el baño o está bañándose. Fíjense cómo son estas situaciones en donde el niño no está haciendo más nada y se genera esa necesidad, ¿no? Pero cuando es algo que transcurre con otras cosas, por ejemplo, una hipersexualización, en donde el niño ya también hace, por ejemplo, posiciones del coito o hace sonidos del acto sexual, entonces, ok, ya va, hay algo aquí que preocupa, puede ser que el niño haya visto este contenido o él lo haya vivido de en primera mano, también, por ejemplo, y esto ya es algo mucho más extremo, cuando hay ardor o hay queja de dolor en los genitales, en el ano, cuando hay sangrado, esas son cosas que nos dicen que el niño ya ha estado también expuesto a otro tipo de prácticas en las que evidentemente no ha consensuado nada. Y eso también nos revela, bueno, ya va, algo más está pasando. Pero fíjense cómo aquí no solamente pasa masturbación, aquí hay otras cosas. Aquí hay otras cosas que también se mezclan. Entonces, bien puede ser, bueno, una conducta autorregulatoria, y eso es lo que también, como comentabas, Amelia, en momentos de mucha ansiedad, angustia, si un niño está viviendo una situación abrumadora, donde puede pasar más, porque el niño necesita eso para autorregularse. Y esta es la manera en que más llega la calma, por ejemplo, ese niño en particular. Ya sabemos que no se trata, por ejemplo, de abuso sexual ni nada por el estilo, sino de que está viviendo mucha ansiedad y mucha angustia. Pero cuando transcurre con otras cosas, como las que he mencionado, sí que hay que poner mucho el ojo. Sí, ok, ¿qué está pasando? Que el niño también, aparte de esto, no solamente eso, sino que está viviendo otras cosas. Otra cosa que puede pasar es que el niño también muestre mucha resistencia a que otra persona lo toque, a que otra persona, por ejemplo, le vea sus partes, y me refiero a otras personas, por ejemplo, a papá y mamá, que puede ocurrir mucho. Sí, que el niño llore cuando alguien lo toque, que no quiere estar cerca de alguien en específico, que se reprima demasiado con el tema del cuerpo. O sea, eso también son señales de que hay algo más que puede estar ocurriendo, pero ya esos son extremos, ¿no? Son cositas, claro, no es que no ocurren, sí pueden ocurrir, pero son extremos que no tienen nada que ver con el desarrollo normal de la sexualidad de un niño, bueno, que cuando se masturba como parte del desarrollo. Pero poner ojo, así es una conducta regulatoria en un momento de mucha ansiedad y angustia y no transcurre con otras cosas, pero cuando pasa con otras cosas sí que hay que ponerle mucho el ojo, ¿sí? Porque ya pasa lo que es esperado, lo que es común para la edad. Exactamente. Creo que lo más importante como papá es siempre estar en constante observación, ¿no? Así ¿Qué es. está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Es una respuesta a, porque a veces, bueno, sucedió una discusión o no tuvo algo que quería y entonces como respuesta, pues Ujú. tenemos esta conducta y muchísimas otras, cualquier cantidad de comportamientos que, bueno, ya va, ¿qué pasó aquí? Y resulta que hay un detonante previo que no nos dimos cuenta, no percibimos. Entonces es importante siempre estar observando las situaciones, qué ocurre, qué no Ujú. ocurre. De verdad, muchísimas gracias por orientarnos, por ayudarnos en este caminito, porque este es un camino. Ahorita yo voy Así pasando es. de lo que es la infancia, voy entrando en la adolescencia y es cambiarme el chip también, Sí. es aprender, porque desaprender para aprender. ¿No? Ujú. Es olvidarme de lo que ya me habían enseñado, de lo que ya había adquirido hasta ahora para empezar de nuevo
en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Igualmente aprender el nuevo proceso, pero con la niña, porque no es igual con el niño que con la niña. Entonces, uno está en ese constante aprendizaje y siempre es bueno contar con profesionales así como tú, ¿no? Que estás dispuesta a orientarnos, a guiarnos, una recomendación, y esas publicaciones tan maravillosas que compartes constantemente. Mira, Gracias. a mí son una lucecita, ¿no? Que nos va guiando y nos dice, ah, ya va, si voy por el camino correcto, o ya va, voy a hacer una pausa y a cambiar, a modificar lo que estoy haciendo porque no me está funcionando. Ay, te agradezco mucho, Damelis. No, para mí es un gusto también poder conversar de estas cosas como, bueno, un granito de arena para seguir, ¿sabes? Desmontando quizás los prejuicios, el tabú. Sé que es algo de tiempo tratar de generar una respuesta diferente. Como decíamos nosotros cuando hablábamos otro día, bueno, estos son temas de generaciones, ¿no? Estos prejuicios nos acompañan desde hace tanto tiempo que es difícil terminar con ellos, pero me doy cuenta que en la actualidad cada vez se habla más, sí, y eso es importante, que se haga cada vez más eco y las personas tengan más acceso a estas cosas. Ahora todo el mundo, nada más con un clic, eso es algo importante y que sé que nuestros antepasados no tuvieron esas posibilidades, ¿no? Y quizás también por eso se generaban los prejuicios, porque nadie los hablaba, ahora no, ahora todo el mundo habla de esto. Entonces, para cerrar, sí me gustaría dejar dicho que los papás no están solos. Sí, si tantos papás preguntan, y fíjate cuando hiciste la publicación, Amelie, todas las preguntas que hubo, todos están en la misma línea. No están Sí, es solos, verdad. no solo a tu niño le pasa, papá, mamá, no es solamente a tu niño que le pasa, ¿sí? Tú y muchos padres más viven las mismas dudas y eso también es algo positivo en el sentido de que nos da a entender que es un proceso natural que viven todos los niños. Entonces, no te sientas solo, sí, para los papás que nos escuchan, no es algo fuera de lo normal, no es algo antinatural. Al contrario, si encuentras papás que viven lo mismo, apóyate en ellos también, sí, como, ok, todos estamos en la misma línea, ¿no? No es algo fuera de lo común. Ante eso que dices, la red de apoyo con otras familias que estén viviendo situaciones similares, porque te ayudan a orientarte un poquito y a decir, ah, mira, pero a mí también me está pasando eso, entonces no estamos tan mal, no estamos tan perdidos, porque eso es lo que pensamos, voy mal, lo estoy haciendo mal, eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Y cuando vemos otra situación, ah, mira, no, sí, también le está pasando, entonces, bueno, es algo que de alguna manera vamos a encontrar la solución. Lo importante es dar con profesionales porque así como dices que el Internet y todas estas nuevas conexiones nos han abierto las posibilidades, muchas ventanas de encontrar información, también conseguimos, porque se nos convierte en un arma de doble filo cuando no sabemos filtrar, porque lamentablemente, y hace poco hacía una publicación, hablaba del intrusismo, ¿no? De personas que no están formadas, no tienen una previa formación, no tienen el conocimiento y aún así, hacen sugerencias, hacen recomendaciones, hacen intervenciones que no son adecuadas y esto es importante, saber reconocer, no tiene nada de malo pedirle al profesional, no, espera un momento, por favor, pedirle al profesional algún número de identificación, pedirle al profesional sus datos de formación, por supuesto, creo esto totalmente necesario. Sí, ya comienzan ellos. Sí, en Venezuela tenemos, tal cual como dices tú, Damelis, tenemos la FPV, que es bueno, la Federación de Psicólogos de Venezuela. Ellos tienen una página para allí las personas que sientan el interés pues, de revisar el profesional con el que están asistiendo. Todos nosotros tenemos un número de federación, todos los psicólogos. Y quienes no, bueno, están en ese proceso, ¿no? Y quienes no, casi siempre están regulados por otros psicólogos que les apoyan en ese sentido, como, ok, trabaja por un tiempo con mi FPV mientras tanto. Pero sí, eso que dices es muy importante, el tema de filtrar, y yo creo que eso es clave, porque a veces en medio de la desesperación, bueno, podemos también optar por recibir herramientas quizás en internet y lo que sea, que no se adaptan a la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad tuya como papá, como mamá? ¿Qué estás viviendo tú? Y de esa manera poder recibir una orientación hasta más especializada. Por eso es que, bueno, para eso estamos también
los especialistas que trabajamos desde la individualidad, ¿sí? Del sistema. No es lo mismo mi familia que la familia de Amelio, o la familia de un papá o mamá que nos está viendo, o sea, es distinto lo que viven. Entonces, estas prácticas incluso, por ejemplo, el de la masturbación infantil, ok, nace en un momento en que había desaparecido, ok, ¿qué está pasando allí? Si es que se está viviendo un periodo de mucha angustia, la familia está teniendo cambios, o sea, hay tanto detrás de ese tejido que no nos podemos quedar con una sola cosita, tal cual como dice Dameli, filtrar para que se pueda adaptar a nuestra realidad particular. Claro, es así. Creo que cada familia es un mundo, siempre lo digo, cada uno necesita orientaciones específicas. Lo que compartimos en las redes sociales es de forma general, ¿no? Bueno, Así es. quizás algo de aquí te puede funcionar adaptado a tu realidad, pero cuando tenemos casos puntuales necesitamos acudir a los profesionales para que nos orienten de forma personalizada, según nuestras necesidades, las de nuestros hijos, las del grupo familiar. Así es, Dameli, tal cual. Vale, Valeria, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Espero que no sea la última, sino la primera de muchas que podamos compartir, que conversemos, no sino, bueno, muchísimos otros temas que también tenemos pendientes. Y gracias. No, a ti de verdad por la invitación, muy, muy agradecida y espero de verdad que todos los papás que nos escuchen, bueno, puedan tomar estos temas y estas recomendaciones de la mejor manera posible. Estoy segura que sí, le vamos a sacar Bueno, muchísimo provecho. bueno, Dameli, un placer. Chao. Chao.